ocurre primero y después es que habla de ese amor, ¿sí? Pero más aún, el versículo 50 nos da la respuesta completa. Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Es la fe la que ocasiona ese amor, es la que ocasiona ese arrepentimiento, es la que ocasiona esa desesperación que la lleva a los pies de Cristo y es la consecuencia, el amor, el arrepentimiento, todas esas obras que muestra una consecuencia de la fe, ¿ok? Porque fue esa fe la que hizo que ella acudiera a Cristo sabiendo que la podía perdonar. ¿Queda claro? Esa es una explicación muy rápida de todo el contexto que nos muestra este pasaje. Pero ¿por qué estamos hablando aquí acerca de la omnisciencia? Fíjense, el fariseo creía que Jesucristo no era más que un maestro, que si acaso podía ser un profeta. ¿Cómo dice el fariseo? Versículo 39. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿En qué se basaba el conocimiento del fariseo? Del testimonio de la mujer. ¿Por qué? Porque ella conocía de quién se trataba. Pero Jesucristo no. Jesucristo al contrario. ¿Qué es lo que le expone? ¿Qué es lo que le muestra? Le muestra tanto el corazón del fariseo, que era un corazón no arrepentido, le muestra que sabía que estaba dudando de él, y le muestra también la fe de la mujer. Entonces, ante el cuestionamiento del fariseo, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Demuestra su omnisciencia. Es una muestra, esta omnisciencia, de la divinidad de Cristo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. El conocimiento que tiene Jesucristo de nosotros es un conocimiento muy personal. Juan, capítulo 1. Versículos 43 a 51. Ya ves, te estoy haciendo caso de ver más el contexto. Yo con curiosidad qué seguía o qué antes. Gracias, tú estás así ya. ¿En qué contexto estamos? Juan ha presentado a Jesucristo como el Verbo encarnado. Habla del testimonio de Juan el Bautista. Habla del momento del bautizo de Cristo. ¿Y cómo lo presenta Juan el Bautista? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vamos claros? ¿Qué sigue de ahí? Les dice a sus discípulos, síganlo a él. Juan Bautista entiende que es el momento de él hacerse a un lado porque Jesucristo va a empezar su ministerio. ¿Sí? Y entre esos discípulos, uno de ellos llama a Natanael. Vamos a ver cómo lo llama. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Nuevamente es un capítulo que tiene mucho de dónde sacar, entonces no nos vamos a meter mucho en ello. Pero fíjense en este aspecto. ¿Conocía Natanael a Jesús? No.
Lo había visto, ¿no? No. Jesús lo vio a él. Jesús lo vio, pero ¿qué es lo que sucede? Natanael tiene un desprecio hacia Jesús porque es de Nazaret. Dice, no, bueno, de ahí no sale ningún profeta. ¿Qué hace Jesús? Jesús le manifiesta que sí es él de quien había de esperar. ¿Por qué? Porque le habla de un conocimiento muy personal. El contexto no nos hace ver muy bien si ese momento en que Jesús le vio debajo de la higuera fue reciente o tenía mucho tiempo. Más bien nos hace pensar que era algo que estaba él meditando u orando con Dios. ¿Por qué? Porque la respuesta que da él es, algo había pasado debajo de esa higuera con Natanael y Dios, que era muy personal, que ante lo que Jesús le dice, él dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, el conocimiento que tiene Jesucristo no solo es nuestros pensamientos, no solo es nuestras intenciones, no solo son, por supuesto, nuestras dudas. Es un conocimiento muy personal, muy único, que nos lleva a decir, sí, tú eres el Hijo de Dios. Esa omnisciencia de la que está hablando Juan y que Juan nos muestra a lo largo de su evangelio, que es Dios encarnado, es una muestra aquí. ¿Queda claro? ¿Sí? Él escudriña nuestros corazones. Apocalipsis 2:23. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El contexto de Apocalipsis, a pesar de la alterada Biblia de los testigos de Jehová, porque está alterada, nos muestra claramente que quien está hablando es Cristo. Y Él manifiesta su deidad diciendo que es Él el que escudriña la mente y el corazón. A lo largo de estos versículos que empezamos a ver en el estudio pasado y que estamos retomando hoy, nos muestra claramente cómo Dios, Cristo encarnado, Dios encarnado, que es Cristo, tiene esa omnisciencia y escudriña nuestros corazones, escudriña nuestras mentes, nos conoce. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Alguien recuerda acerca de la importancia de la omnisciencia respecto al conocimiento que tiene Dios de sí mismo? Vamos a 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Cuando hablamos del contexto y retomamos un poquito de la omnisciencia de Dios, del deísmo y el teísmo. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros usamos nuestra propia mente, nuestras propias entendimientos acerca de la justicia, acerca del amor, vamos a tergiversar quién es Dios. Necesitamos que Él nos lo revele. ¿Por qué? Porque solo Dios se conoce a sí mismo. Solo lo infinito conoce al infinito. ¿Sí? Entonces, Dios se conoce a sí mismo.
Y por eso necesitamos de su revelación para conocerle. Ese es básicamente lo que vimos al hablar de este punto. No lo retomo porque si no sería regresar demasiado. Pero sí queda claro esa idea. ¿Se acuerdan que lo vimos? Acerca de que solo Dios nos puede revelar a sí mismo, porque la omnisciencia de Dios implica que solo Él se conoce a sí mismo. Ok. Sí. Esto es importante porque Cristo también manifiesta esta realidad. Mateo 11:27. ¿Qué es lo que hace el contexto que nos muestra? Al inicio del capítulo es el pasaje que les comentaba hace rato acerca de las dudas de Juan Bautista y que manda a sus discípulos. Pero después hay y a lo largo de los capítulos previos empezamos a ver esa confrontación, o vemos esa confrontación de Jesucristo hacia los fariseos y hacia el sistema religioso del momento. ¿Recuerdan? Entonces los está confrontando y justamente les está diciendo, hey, ustedes que están todos cansados de tanto legalismo, de tanto estar tratando de cumplir y de ganarse la salvación, a ustedes les hablo, fíjense. Versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a que el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si nosotros enlazamos este conocimiento que tiene Dios de sí mismo y que solo Dios mismo nos puede revelar a sí mismo, porque solo a sí mismo se conoce, aquí está manifestado. ¿Quién es el que nos revela al Padre? El Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Porque solo Dios se conoce a Dios. Y solo Dios nos puede revelar a Dios. Esta es esa manifestación también de la omnisciencia en Cristo. ¿Queda claro? ¿Sí queda clara la idea de la lógica? Juan 10:15. Empieza este pasaje y el capítulo con esas manifestaciones de la deidad de Cristo. El yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, es decir, manifestaciones claras acerca de su deidad y de cómo Él es el que conoce. Vamos a ver desde el 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, nuevamente, vemos esa manifestación acerca del conocimiento de Dios. Es tan vasto la omnisciencia de Dios que se puede conocer a sí mismo. ¿Y quién nos puede revelar al Padre sino el Hijo que lo conoce? ¿Sí? El conocimiento específico que refiere Mateo es el conocimiento de Dios como Padre. Es también una referencia al amor del Padre, ¿ok? Sin duda, en este misterio que no deja de ser la Trinidad, de cómo Dios es un solo Dios, en sustancia, en esencia, pero a la vez tres personas, hay una relación. Y cuando Mateo habla, lo vimos por el contexto, cuando habla de, te alabo a ti, oh Padre, habla también de ese conocimiento de Dios como Padre. Y vemos aquí en las ovejas ese cuidado que Dios como Padre tiene de sus hijos. Entonces, es tan vasto ese conocimiento, es tan preciso y tan amplio a la vez, que solo Dios, solo Cristo, el Dios Hijo encarnado, nos puede revelar el amor, el conocimiento y la relación
con Dios como Padre.